que nos acompañan en el presente evento, ¿no?, que se denomina Noche Legales de CEPROES. Reciban un cordial y fraterno saludo a nombre del Centro de Estudios CEPROES-ICA y del Ilustre Colegio de Abogados de Apurímac. Continuando esta noche con nuestros acostumbrados cursos especializados, el día de hoy tenemos el agrado y el privilegio de contar con la presencia del doctor Cristian Salomón García Angulo, ¿no? El doctor Cristian Salomón García Angulo es abogado por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Asimismo, es fiscal adjunto provincial penal del Distrito Fiscal de Ica. Cuenta con estudios en la Universidad de Salamanca, en España, maestrando de Derecho Penal y Garantías Constitucionales por la Universidad de Jaén, España. Asimismo, también es discente en el curso superior de litigación oral por la Fundación de la Universidad de Salamanca, España. Ahora, sin más preámbulo, le cedemos el pase a nuestro ponente de lujo, quien el día de hoy disertará el tema tipicidad del delito de agresiones contra la mujer o integrantes del grupo familiar. Estimado doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Damos inicio, doctor, con su ponencia. Adelante. Muchas gracias. En primer lugar, buenas noches con todos los participantes enlazados de manera virtual. Yo saludo y felicito el interés demostrado por ustedes, los participantes, en estar en este curso. Siempre se saluda y se motiva la academia jurídica. Bueno, también, antes de iniciar esta ponencia, es pertinente dar gracias al grupo CEPROES-ICA. Es el organizador de este evento y ha hecho posible que esta noche podamos conversar unos minutos sobre un tema muy interesante y sobre todo de actualidad. Sí, entonces, sin más ni menos, vamos a dar inicio a esta pequeña ponencia. He preparado unas diapositivas que vamos a compartir. Bien, el tema que nos convoca el día de hoy es el tema es tipicidad del delito de agresiones contra la mujer o integrantes del grupo familiar. La finalidad de esta ponencia, de este conversatorio, es detallar los elementos que configuran este tipo penal, previsto en el artículo 122b del Código Penal. ¿Sí? Somos conscientes que en la última etapa, y sobre todo en la última década, nuestra política criminal en el Perú se ha preocupado bastante por el tema de discriminación, abusos y violencia contra la mujer. Entonces, siguiendo las líneas internacionales, Belén do Pará, convenciones, le tocó el turno a Perú de legislar en materia de violencia contra la mujer. Y es así, pues, que nace nuestro artículo 122b. Podemos mencionar a manera de antecedente que esta figura nace o tiene un inicio en el delito de feminicidio. Luego, feminicidio es que nace este 122b. Bien, la finalidad o el esquema de ese trabajo es el siguiente. Primero, mencionaremos aspectos muy generales: legalidad, principio de legalidad. También subprincipio de tipicidad, porque son conocimientos previos que necesariamente debemos manejar para entrar a conocer la tipicidad de un tipo penal específico, que es el de agresiones contra la mujer o integrantes del grupo familiar. Seguidamente, vamos a analizar los elementos de este tipo penal y comenzar a detallarlos, ¿no? ¿Quién es sujeto activo? ¿Quién es sujeto pasivo? ¿Cuáles son las modalidades que ha previsto este artículo? ¿Basta solamente con eso para alcanzar tipicidad o es necesario tener un contexto de violencia? Y si es necesario, ¿qué es el contexto de violencia? Una vez que hemos terminado este juicio de tipicidad sobre este tipo, pasaremos a mencionar dos pronunciamientos judiciales.
que tienen mucho que ver con este tema. Y concluiremos con un ejercicio práctico. La idea es mostrar un caso y en este caso poder identificar cuáles son los elementos de este tipo penal para a partir de allí concluir. Este caso guarda o no tipicidad con el delito de agresiones contra la mujer o integrantes del grupo familiar. Ese es el esquema que vamos a manejar el día de hoy y bueno, damos inicio con la ponencia. A ver, en primer lugar, principio de legalidad. Es previsto en la Constitución, exactamente en el literal D, inciso 24, artículo 2. Dice textualmente: nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley. Esto es lo que dice de manera textual el cuerpo constitucional, Constitución de 1993. El TC, a manera de explicación, menciona lo siguiente: el principio de legalidad exige no solo que por ley se establezcan los delitos, sino también que las conductas prohibidas estén claramente delimitadas por la ley, prohibiéndose tanto la aplicación por analogía como también el uso de cláusulas generales e indeterminadas en la tipificación de las prohibiciones. Subrayamos esta parte: cláusulas generales e indeterminadas. O sea, lo que dice el TC, cualquier redacción donde se esté preveyendo una conducta y que esta conducta va a ser sujeta de una sanción, no debe contener cláusulas generales e indeterminadas. Ello podemos entenderlo desde dos perspectivas. La primera, es derecho de toda persona conocer por qué se le está procesando, ¿cierto? Entonces, en esa misma línea, tiene que saber que esa conducta está prohibida para recién poder hacer efectiva una sanción contra esa persona. No puede ser, pues, una descripción general o indeterminada, tiene que ser algo preciso y concreto. Sin embargo, este principio de legalidad no debe confundirse o unirse de manera exacta al principio de tipicidad. El mismo Tribunal Constitucional señala que este principio de legalidad está garantizado, como mencionamos, en el ordenal D del inciso 24, artículo 2 de la Constitución. Este principio solo se satisface cuando se cumple con la previsión de las infracciones y sanciones en la ley. O sea, ya está la legalidad cuando en la norma, cuando en la ley ya se indica la existencia de un tipo y su sanción. Pero el segundo, el subprincipio de tipicidad, constituye la precisa definición de la conducta que la ley considera como falta. Entonces, aquí llegamos al subprincipio de tipicidad. El TC también se encarga de desarrollar el mismo e indica que este subprincipio es una de las manifestaciones del principio de legalidad. Una de las manifestaciones, más no es el principio de legalidad propiamente dicho, ¿no? Porque digamos que la legalidad es la manera general y la tipicidad viene a ser lo específico. Según este subprincipio de tipicidad, los límites es un principio respecto de los límites que se imponen al legislador penal o administrativo a efecto de que las prohibiciones que definen sanciones, sean estas penales o administrativas, estén redactadas con un nivel de precisión suficiente que permita a cualquier ciudadano de formación básica comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo bajo amenaza de sanción en una determinada disposición legal. Recordemos, pues, que la ley no solamente es para que el juez la aplique. La ley no solamente es para que un operador jurídico, llámese fiscal, llámese abogado, llámese secretarios, asistentes, hagan una interpretación de la misma. En realidad, la ley o derecho penal como mecanismo de control social de última ratio está destinado a la colectividad en general, está destinado al ciudadano de a pie, a ese ciudadano que no necesariamente tiene una formación jurídica, que no necesariamente tuvo curso de derecho penal, quizás. ¿Ve? Entonces, la redacción y los términos empleados en la precisa ley
tiene que ser pues de fácil comprensión y sobre todo concreta, determinada, clara. Eso es lo que indica el subprincipio de tipicidad. Ahora, recordando un poco de teoría del delito, todos hemos estudiado teoría del delito, ¿no?, en etapas universitarias. ¿Qué es el delito? Pues es la conducta típica, antijurídica y culpable. Entonces, en teoría del delito también está presente la tipicidad. Es uno de los elementos del tipo del delito, la tipicidad. Entonces, para el desarrollo de este tema, solamente vamos a referir la tipicidad. Ese es el tema que nos convoca, ¿sí? Entonces, lo que hemos conversado hasta ahora ha tratado de principio de legalidad, subprincipio de tipicidad. Legalidad, la norma debe estar previamente escrita. Tipicidad, la redacción empleada en esa norma debe ser totalmente clara, específica, concreta, detallada en fácil, ¿no? Al tema de fondo. Elementos del delito de agresiones contra la mujer o integrantes del grupo familiar. Previsto en el 122b del Código Penal, ha sufrido una serie de modificaciones. Vamos a conversar de la modificación que está actual al día de la fecha, modificado por Ley 30.819. Para identificar los elementos es necesario que leamos el tipo penal, así que le voy a dar lectura. El que, esto es lo que se sanciona, el que de cualquier modo cause lesiones corporales que requieran menos de 10 días de asistencia o descanso según prescripción facultativa, o algún tipo de afectación psicológica, cognitiva o conductual que no califique como daño psíquico a una mujer por su condición de tal, o a integrantes del grupo familiar en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108b, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 1 ni mayor de 3 años, e inhabilitación conforme a los numerales 5 y 11 del artículo 36 del presente Código. Bien. En la parte final se está remitiendo a otra norma penal, al 128b, ¿no? Está sancionando lesiones corporales, afectación psicológica, siempre y cuando se haya desarrollado en los contextos del primer párrafo del 108b. Así que pasemos a detallar qué dice el 108b. El 108b, pues, lo que dice es, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 20 años el que mata a una mujer por su condición de tal. Este es el tipo penal de feminicidio. Reconoce 4 contextos. Si la muerte de la mujer se produjo. Contexto 1, violencia familiar. Contexto 2, coacción, hostigamiento o acoso sexual. Contexto 3, abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad a la gente. Contexto 4, cualquier forma de discriminación contra la mujer. Entonces, el 122b, que desarrolla el tipo de agresiones contra la mujer, nos remite a una norma también penal, que es el de feminicidio. Para la tipicidad, para las imputaciones sobre este delito, necesariamente debemos aplicar de manera concordante estos 2 artículos, el de agresiones con el de feminicidio. El de feminicidio, lo que nos importa resaltar son los contextos, los posibles contextos donde se cometió la lesión corporal o afectación psicológica, ¿sí? Eso es, a grandes rasgos, lo que dice el artículo 122b. Así que enseguida lo que nos toca es identificar los elementos constitutivos de este tipo penal. Comencemos con sujeto activo. Hace unos minutos hemos dado lectura al tipo penal, ¿no? Y comienza. El que es una redacción usada en nuestro Código Penal peruano y se refiere a personas indeterminadas, personas comunes, por decirlo de alguna manera, personas que no requieren de una condición especial. Es decir, según la propia descripción del tipo penal, cualquiera puede cometer este delito.
no se requiere ninguna condición especial o diferenciada, ¿no? Por ejemplo, por citar un caso, los delitos, pues, contra la administración o cometidos por funcionarios públicos. Comienza la descripción. El funcionario público que, abusando de sus atribuciones, entonces ya nos deja sentados esos delitos que el sujeto activo requiere una condición especial. Pero en este caso, en el caso de agresiones contra la mujer, no requiere ninguna condición especial o diferenciada. Puede ser cualquier persona. Bien. Ahora, sujeto pasivo. ¿Quién puede ser la víctima? ¿Quién puede ser el perjudicado en esta clase de delitos? La misma descripción señala agresiones contra la mujer o integrantes del grupo familiar. ¿Sí? Entonces tenemos dos puntos para definir lo que es el sujeto pasivo. Primero puede ser la mujer, pero el término mujer, ¿qué implica? Implica pues una niña, implica un adolescente, una mujer adulta mayor. Mujer implica su sexo biológico, pero no le importa para este tipo penal las edades, las etapas de vida, simplemente mujer en todo el contenido de la palabra. Sin embargo, ¿quiénes son los integrantes del grupo familiar? Viene la pregunta concreta. ¿Quién es un integrante del grupo familiar? Hace unos minutos hablamos legalidad y tipicidad. Dijimos que toda norma debe ser clara, precisa, concreta, de fácil comprensión y redacción. Entonces, ¿dónde está la precisión descriptiva en esta norma? ¿Quién es un integrante del grupo familiar? Para algunas personas, integrantes del grupo familiar serán los que viven con ellos en su casa. ¿Es válido? Sí, es válido. Para otras personas será su primo político lejano. ¿Y es válido? Sí, es válido, lo considera su familia. Sin embargo, da la impresión que por la descripción del tipo penal pareciera que es vago, ¿verdad? Pareciera que no es claro, que no es preciso. ¿Quiénes son los integrantes del grupo familiar? Sin embargo, tiene características, este tipo penal 122b, tiene características de una norma penal en blanco. En realidad, lo que pasa con el 122b es que nos está remitiendo a otra norma, a una norma extrapenal, una norma que le va a permitir recién conceptualizar su propio espíritu, su propia finalidad. Específicamente nos remite a la Ley 30.364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y su reglamento. Esta ley, lo que está haciendo esta ley, específicamente en el inciso B, artículo 7, me detalla quiénes son los miembros del grupo familiar. Y lo detalla de la siguiente manera. Cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes, padrastros, madrastras, ascendientes y descendientes, los parientes colaterales de los cónyuges y convivientes hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, y a quienes, sin tener cualquiera de las condiciones antes señaladas, habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales, y quienes hayan procreado hijos en común, independientemente que convivan o que no convivan al momento de producirse la violencia. Entonces, cada vez que queramos interpretar o analizar el artículo 122b del Código Penal, necesariamente, de manera obligatoria, tenemos que hacerlo a la par de la Ley 30.364. En este caso, para este caso específico, esta ley pues nos está detallando quién es el grupo familiar. Acá tenemos un pequeño esquema, un esquema que detalla todos los sujetos que comprenden ese grupo familiar, ¿no? En la primera fila podemos ver las parejas. En las parejas están pues los esposos, esposas, convivientes en general. Exparejas, los exesposos, los exconvivientes. Con hijos en común, quiere decir los que han procreado hijos en común independientemente de que convivan o no al momento de producirse la violencia. Los ascendientes, esta
padre, madre, abuelas y abuelos, bisabuelos y bisabuelas. Hasta ahí llega la descripción. De manera opuesta, los descendientes, hijos, hijas, nietos, nietas, bisnietos, bisnietas, hasta ahí llega. Parientes colaterales consanguíneos, están los hermanos, los tíos, las tías, los primos, sobrinos. Hasta ahí llega el grupo familiar. Parientes colaterales afines, suegros, cuñados, yernos. Otras relaciones por afinidad, padrastro, madrastra, hijastro, hijastra. Y nos deja también una posible, por decirlo de alguna manera, una especie de caja de Pandora. Lo que nos dice es, también van a haber casos que no se presente ninguna de esas opciones, pero nos dice, basta que vivan en el mismo hogar y que no medie alguna relación contractual o laboral. O sea, pues eso no va a pasar en el caso de los inquilinos o en el caso de los trabajadores. Por ejemplo, los trabajadores del hogar no van a ser considerados grupo familiar. Pero sí puede ser el caso de que no tengan ninguna relación de parentesco, ninguna consanguínea, pero viven juntos en el mismo hogar. Puede ser comprendido en este grupo familiar. Bien, ya hemos hablado pues sujeto activo, sujeto pasivo. Ahora vamos a referirnos a la modalidad delictiva. Ya hemos visto lo que dice este artículo y de su lectura podemos identificar que tenemos una modalidad lesión corporal, ¿no? Lesión corporal causada de cualquier modo, eso es lo que dice, de cualquier modo, que requiera menos de 10 días de asistencia o descanso según prescripción facultativa. Menos de 10, o sea, es que si tenemos 10, ya no es artículo 122b, ya no es agresiones contra la mujer, será otro tipo penal, será lesiones leves, lesiones graves, de acuerdo al cuánto, ¿ya? Pero la primera modalidad va a ser lesión corporal causada de cualquier modo que requiera menos de 10. Segundo, algún tipo de afectación psicológica, cognitiva o conductual que no califique como daño psíquico. Porque si califica como daño psíquico, ya no estamos hablando de 122b, ya no hablamos de agresiones contra la mujer o integrantes del grupo familiar, sino de un tipo penal distinto. Entonces, podemos resumir. El 122b reconoce como modalidades lesión corporal y afectación psicológica. Antes de detallar esto, tenemos que preguntarnos, ¿qué es la violencia contra la mujer? ¿Qué es la violencia contra los integrantes del grupo familiar? ¿Será que la violencia contra la mujer es un grito? ¿Será que la violencia contra la mujer es un empujón? ¿Será tal vez una agresión más fuerte? Es probable. Sin embargo, no podemos dejar a la imaginación esos conceptos. Si bien no están detallados en el 122b, pero, como dije hace unos minutos, necesariamente, de manera obligatoria, para entender ese tipo penal, debemos remitirnos siempre a la ley 30.364. Estos conceptos de qué es violencia contra la mujer y qué es violencia contra los integrantes del grupo familiar están en los artículos 5 y 6 de la citada ley. Entonces, para poder entender la tipicidad del 122b, debo volver a revisar la 30.364. ¿Qué dice el artículo 5 de la mencionada ley 30.364? Definición de violencia contra las mujeres. Detalla lo siguiente. La violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el privado. Se entiende por violencia contra las mujeres a la que tiene lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparte o haya compartido el mismo domicilio que la mujer. Comprende, entre otros, violación, maltrato físico o psicológico y abuso sexual. B. La que tenga lugar en la comunidad, sea perpetrada por cualquier persona y comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro, abuso sexual. C. La que sea perpetrada o tolerada por agentes del Estado donde quiera que ocurra. Entonces, lo que dice esta ley es que la violencia contra la mujer
es en realidad cualquier acto, cualquier conducta cometida dentro de la familia, fuera de la familia o por el Estado, pero como requisito es que esa conducta esté causando daño a la mujer, sea desde el más gravoso, la muerte, o sea un daño físico, un daño psicológico. Eso es una violencia contra las mujeres. El artículo 6 de la citada norma 30.364 define violencia contra los integrantes del grupo familiar. La violencia contra cualquier integrante del grupo familiar es cualquier acción o conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder de parte de un integrante a otro del grupo familiar. Se tiene especial consideración de las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Entonces, también nos está dejando toda posibilidad de acción que ha causado muerte, daño o sufrimiento a un integrante de la familia. No nos dice de manera precisa, la violencia contra la mujer es cuando hacen tal cosa. No. Y eso está bien, porque no se puede definir violencia de cierta manera, sino la violencia viene a ser cualquier conducta, cualquier acción que causa muerte, daño o sufrimiento a integrantes de la familia. Hay que resaltar ello, lo que dice, en una relación de responsabilidad, confianza o poder. Resaltamos eso, relación de responsabilidad, confianza o poder. Más adelante lo vamos a detallar. En una vez que ya hemos entendido qué es violencia contra la mujer, qué es violencia contra los integrantes del grupo familiar, vamos a continuar con nuestro análisis de tipicidad. ¿Cuál es la modalidad? Lesión corporal. Como ya verificamos en la descripción típica del artículo 122b y en la ley 30.364, no se especifica de qué manera se produce la lesión corporal sancionada. Como hemos dicho, no se limita a una acción o una conducta precisa, sino que deja abierta todas las posibilidades existentes para la concreción de una lesión corporal, ya que indica el que de cualquier modo cause cualquier modo, lo que nos podamos imaginar, pero que cause pues muerte, daño, sufrimiento, como hemos mencionado. Segunda modalidad, afectación psicológica, cognitiva o conductual. También el 122b y la ley 30.364 no se han ocupado de describir de qué manera ha debido producirse estos tipos de afectación, ya que se sigue el mismo esquema antes planteado. Cualquier acción o conducta que cause afectación psicológica, cognitiva o conductual. Cualquier acción o conducta. ¿Sí? Entonces, ya tenemos sujeto activo, sujeto pasivo, modalidades. Modalidades pueden ser agresión, afectación psicológica y lesión corporal. Ahora, venimos a lo que es el contexto de violencia. El contexto de violencia, en realidad, forma parte de los elementos del tipo penal. La lesión corporal o afectación psicológica que hemos detallado necesariamente deben ser causadas en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del 108b, como vimos al inicio de la ponencia. Si la lesión no es causada en ninguno de estos contextos, sencillamente no existirá tipicidad. Al respecto, el Acuerdo Plenario 1/2016/CJ-116 se ha encargado de explicar claves para comprender el tipo penal de feminicidio. Sí, pues, pero estamos hablando de agresiones contra la mujer. ¿Por qué será necesario conocer ese Acuerdo Plenario de Feminicidio? ¿Por qué? Porque, recordemos, agresiones contra la mujer nos remite al delito de feminicidio y se dice, estas agresiones contra la mujer tienen que ser dentro de los contextos del delito de feminicidio. Entonces, sí es necesario conocer cuáles son esos contextos del feminicidio que también son de aplicación para el delito de agresiones contra la mujer.
estos contextos son los siguientes. Primer contexto, violencia familiar. ¿Qué es la violencia familiar? Según el citado acuerdo plenario, la violencia familiar, la motivación de esa conducta violenta es la actitud de desprecio, de subestimación, supuesta legitimidad para sancionarla por el incumplimiento de los roles de estereotipo, misoginia o holopatía basada en la despersonalización o subestimación de la víctima. ¿Qué quiere decir este concepto? ¿Qué es despersonalizar? Despersonalizar es quitarle la condición de persona a alguien, quitarle esa dignidad, tratarlo como un objeto. ¿Por qué? Por una asignación de roles de estereotipos. Imaginemos que una persona de sexo masculino llega a su casa, no encuentra alimentos. Le dice a su esposa, ¿por qué no hay alimentos? No hay dinero para cocinar. Entonces, este sujeto de sexo masculino le ha dado unos estereotipos a su pareja, ¿no? Le ha dicho, como tú eres mujer, debes entrar a la cocina, debes cocinar. Y como no has cumplido con los roles de tu estereotipo por tu condición de mujer, te agredo físicamente. ¿Ve? Entonces, vemos cómo este sujeto le ha quitado la condición de persona a la agraviada. La está tratando con los roles asignados del estereotipo y por eso se ha producido la agresión. Esto es un contexto de violencia familiar. Siguiente contexto, coacción. Lo que dice el acuerdo plenario antes mencionado sobre coacción es lo siguiente. Coacción, detalle, es un contexto genérico, por lo que requiere de mayor concreción interpretativa. La coacción es la fuerza o violencia que se hace a alguien para obligarlo a que diga o ejecute algo. Pero dicho contexto sigue siendo genérico. Lo que en realidad aconseja el acuerdo plenario es asumir este contexto de coacción como una caja de Pandora, a la que se debe recurrir para proteger la libertad jurídica de las personas. Lo que dice es, en casos donde no encuentres ningún contexto aplicable, recurre al contexto de coacción, a ese contexto que dice que con la fuerza o la violencia se ha amenazado a hacer algo a alguien. Eso es lo que dice el citado acuerdo plenario. Siguiente contexto, hostigamiento. Básicamente, hostigar, molestar a la mujer o burlarse de ella insistentemente. Estas molestias o burlas deben estar relacionadas con el menosprecio de la víctima, con una búsqueda constante de rebajar su autoestima o dignidad como persona. O sea, es un hostigamiento especial, un hostigamiento cualificado, ya que ese hostigar, ese molestar, busca algo, busca rebajar la autoestima de la persona. Siguiente contexto, acoso sexual. Este acoso sexual tiene dos vertientes o dos escenarios. En ambos es coincidente que es una conducta física o una conducta verbal, pero reiterada, de naturaleza sexual o sexista no deseada o rechazada. O sea, la persona que es acosada sexualmente no debe desear esas conductas, debe rechazarlas. Ahora, la diferencia de un escenario con el otro es que en un escenario el agente se ha aprovechado de su autoridad, de su jerarquía o cualquier otra situación ventajosa, mientras que en el otro escenario no se necesita de esa relación de autoridad, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente un caso de acoso sexual en el trabajo, un superior con un subalterno. Pues se está aprovechando de su autoridad, de su jerarquía. Un posible escenario de contexto de acoso sexual. Siguiente contexto, prevalimiento, abuso de poder, confianza o cualquier posición o relación que le confiera a la gente cierta autoridad. Aprovecharse o valerse de una posición de poder, confianza o legitimación para someter o pretender sojuzgar arbitrariamente a la mujer, sea ámbito privado o público. Entonces, lo que dice este contexto es que el prevalimiento es ese abuso de poder, ¿no? Confianza o cualquier posición o relación
que le dio a esa persona cierta autoridad, y por esa cierta autoridad se aprovechó de eso para cometer ese abuso, para cometer esa conducta. Pero ese es el contexto en general. Actos de discriminación. Es el siguiente contexto citado en el acuerdo plenario. Cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente. Básicamente, discriminación es la actitud de impedir la igualdad de oportunidades o de dar igual trato a la mujer en cualquier ámbito por motivos sexistas o motivos misóginos. Hemos tratado todos los contextos, los 4 contextos previstos para los casos de feminicidio. Lo que podemos entender de esos contextos es un contexto de violencia en general. Este contexto de violencia se expresa en un contexto de dominación y por ello merece una protección reforzada. Haciendo un paréntesis, esa es una de las explicaciones del por qué nacen estos delitos: feminicidio, agresiones contra la mujer. Si sabemos por el texto constitucional que existe igualdad hombre y mujer, ¿por qué castigar con mayor pena la muerte de una mujer? ¿Por qué tener un tipo penal de protección contra la mujer como es el caso del 122B? Porque en realidad el nuevo enfoque de género lo que está reconociendo es que estamos ante una sociedad patriarcal, en una sociedad donde se conoce que se ha dado un trato desigual a la mujer, como si tuviera un valor por debajo del hombre. Entonces, lo que trata este conjunto de leyes es darle una protección reforzada a la mujer para tratar de equiparar la balanza, equiparar las cosas, y que sí tengamos una verdadera igualdad hombre y mujer. Sí, ese es un paréntesis. Bueno, hablábamos del contexto de violencia. Este debe entenderse como una manifestación de discriminación en que que inhibe gravemente la capacidad de las mujeres de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad a través de relaciones de dominio, relaciones de control o de ejercicio de poder, de sometimiento y subordinación hacia las mujeres, ¿no? Entonces, ese es el contexto de violencia al que hacíamos alusión. Ahora, tipo subjetivo. El delito de agresiones contra la mujer o integrantes del grupo familiar es un delito meramente doloso. El dolo consiste en el conocimiento que la conducta desplegada por el sujeto activo es idónea para causar el resultado. ¿Cuál es el resultado en este tipo penal de agresiones contra la mujer? El resultado es lesión corporal, afectación psicológica. ¿Qué quiere decir? Que la persona tiene conocimiento de lo que va a causar o debe representarse lo que puede causar. Por ejemplo, si un sujeto le tira un golpe de puño en el rostro a una mujer, es evidente que conoce que le va a provocar una lesión corporal, ¿no? Entonces ahí está el dolo, él sabía lo que iba a pasar. Si él agarra un objeto contundente y a la distancia de 1 metro lo tira contra su pareja, él sabe pues que es muy posible, por la distancia de 1 metro, es muy posible que le caiga. ¿Qué va a pasar cuando le cae un objeto contundente a una persona? Le va a causar lesiones. O sea, ese sujeto sí pudo representarse que iba a tener como resultado lesión corporal, ¿no? Entonces, este tipo penal lo que requiere es dolo directo. El agente conoce lo que va a pasar. Y el dolo eventual porque se lo puede representar. Ese es el tipo subjetivo. Hasta ahora hemos conversado sujeto activo, sujeto pasivo, modalidades delictivas y por último, contexto de violencia y el tipo subjetivo. Estos son los elementos del artículo 122b. Esta es la parte, por decirlo de alguna manera, teórica. Ahora lo que vamos a efectuar es una descripción sucinta de 2 pronunciamientos del órgano jurisdiccional
y vamos a identificar cómo estos conceptos que hemos conversado han sido aplicados y han sido interpretados en estas dos decisiones judiciales. Caso 1. Recurso de nulidad 2030-2019. Imputado Luis Alberto Caguana, agraviado Óscar Luis Caguana, agraviada Zulia Esther Soto. Los agraviados presentan 10 días de atención facultativa. Fecha 7 de abril del 2018. A ver, este caso más o menos sucede de la siguiente manera. Tenemos que el imputado es el padre, el agraviado es el hijo, la agraviada es conviviente del hijo. ¿Ya? Entonces tenemos una relación de parentesco, tenemos acreditado que son integrantes de un mismo grupo familiar. ¿Ya? ¿Qué sucedió? El día 7 de abril de 2018, los tres se juntaron, los tres participaron en una reunión familiar y consumieron bebidas alcohólicas. Producto de una discusión originada por un tema de una deuda, surgió una agresión física entre padre e hijo. Se llegaron a los golpes, se agredieron físicamente. En plena agresión, Zuli, que es conviviente del hijo, interviene para separarlos. ¿Y qué pasa? El padre también le agrede a Zuli. Así que ahí tenemos dos agraviados, el hijo y su conviviente. Ahora, esto pues llegó a los tribunales, esto llegó a los juzgados y se emitió el siguiente pronunciamiento. Vamos a hacer unas observaciones. Primera observación, la agraviada ella misma refirió que fue agredida cuando trató de separar a su esposo y al acusado. Ahora, el agraviado también mencionó que la discusión se inició por una deuda. Eso es el caso en concreto. Vamos a analizar los elementos del tipo. Primero, se ha acreditado las lesiones corporales en los agraviados. No hay duda. Fueron sometidos a su reconocimiento médico legal, se le encontraron lesiones. Ya están acreditadas las lesiones. Segundo, se ha acreditado que entre los agraviados y el imputado existe una relación de parentesco. Entonces, forman parte de un mismo grupo familiar. Son padre, hijo, yerna. Sí son sujetos de protección por esta norma. La pregunta es, ¿qué delito se ha cometido? Mencionamos que las lesiones presentadas tienen una calificación de 10 días de incapacidad o prescripción facultativa. 10 días. O sea, por esta calificación, ya sabemos, no puede calificar para agresiones contra la mujer o integrantes del grupo familiar, artículo 122b del Código Penal. Porque 122b detalla el que requiera lesiones, el que ocasiona lesiones que requieran menos de 10 días. En este caso no es menos de 10 días, son 10 días. Entonces, se remite a otro tipo penal que es el de lesiones leves. ¿Sí? Sin embargo, hay una figura agravada de lesiones leves por violencia familiar. Entonces, lo que queremos extraer de ese análisis de la judicatura para el caso que nos convoca es el contexto de violencia familiar. Las preguntas claves para verificar dicho contexto de violencia son: ¿qué relación asimétrica se presenta? ¿Qué relación de dependencia existe? ¿Qué relación asimétrica se presenta entre el padre y su hijo, entre el padre y su nuera? ¿Qué relación de dependencia existe entre ese padre y ese hijo? En ese caso específico, ¿no? Las respuestas a dichas interrogantes son que no se presenta relación asimétrica, pues no hay relación altamente diferenciada entre ambas partes. Padre e hijo son mayores de edad. Es más, el hijo ya tiene una conviviente, o sea, el hijo ya formó su propio núcleo familiar, su propia unidad familiar. En realidad son dos sujetos, dos hombres, dos adultos que han participado en un pleito familiar. Entonces, el análisis va en el sentido de que no hay relación asimétrica, no hay relación de dependencia. Ese hijo no depende de su padre, es una persona totalmente independiente, es también un jefe de familia en su hogar. ¿Qué fue lo que pasó en ese caso que hemos mencionado? Se declaró la responsabilidad penal del encausado. Se le condenó como autor del delito de lesiones por violencia familiar, imponiéndole pena privativa de libertad de 4 años. Pero, obviamente, no estuvo de acuerdo, presentó su recurso de nulidad
Y este caso finalmente llegó a la Corte Suprema. El ponente de ese recurso de nulidad 2030-2009, el doctor César San Martín. Lo que se detalla en ese recurso de nulidad es precisamente lo que es el contexto de violencia. Señala y reconoce que entre ese padre y ese hijo no hay ninguna relación asimétrica que haga suponer o que acredite que entre el padre y el hijo hay una dependencia. Reconoce que es un conflicto familiar, pero no reconoce la existencia de algún contexto de violencia para poder calificarlo como lesiones por violencia familiar. Es decir, no es violencia familiar. Es que no toda lesión o toda agresión que se produce en la familia constituye violencia familiar. ¿Por qué? Porque tenemos que tener presente los 4 contextos. Los contextos del delito de feminicidio. A su vez, tenemos que traer a colación lo que dice la ley 30.364 sobre el contexto de violencia, esa relación de dependencia, esa relación de subordinación. Todo ello no hay en este caso concreto. Lo que se reconoce es un lío entre hombre y otro hombre, ambos adultos, ambos jefes de familia, ambos en uso de sus derechos y atribuciones. Pero también había una mujer. ¿Por qué no se ha configurado el delito de agresiones contra la mujer? Porque recordemos en qué contexto participó la mujer. Lo que ella quiso es separar a los 2 hombres y fue en ese momento que se le causó las lesiones. O sea, esas lesiones no fueron ocasionadas por su condición de tal, no fueron ocasionadas porque se le dio un rol, un estereotipo de género que no cumplió y se le sojuzgó. No. La causa básica por la cual la mujer sufrió lesiones es simplemente porque intervino y quiso separar físicamente a 2 personas pues, que estaban alteradas, ofuscadas, peleándose. Entonces tampoco hay un contexto de violencia o discriminación contra esa mujer. Y eso es lo que detalla ese recurso de nulidad y declaró haber nulidad, reformó esa sentencia, condenó al encausado, pero solo por el delito de lesiones simples. Es decir, dijo, en realidad se verifica que hay lesiones, sin embargo, no se verifica que hay contexto de violencia familiar. Entonces, no es una figura agravada del delito de lesiones. Se queda como lesiones simples, lesiones en su texto básico y no agravado. Eso fue lo que pasó en ese caso. El siguiente caso que hemos traído para compartir es el detallado en la resolución número 2, fecha 30 de diciembre del 2019, expediente 1733-2019, primer juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Tumbes. Es una resolución muy, muy interesante que les recomiendo la busquen y le den lectura. Está en páginas de internet, se ubica muy fácilmente poniendo en Google solamente ese encabezado. Bueno, este caso trata de lo siguiente. Imputado Alberto, agraviada Emperatriz. ¿Qué relación tienen ellos? Son exconvivientes, 2 años que se encuentran separados. En este caso, básicamente se atribuye a Alberto haber causado afectación psicológica a su exconviviente. ¿Cómo le causó la afectación psicológica? Porque llegó a su domicilio y le reclamó con insultos e improperios una supuesta infidelidad. Básicamente esa es la atribución, la imputación efectuada a Alberto. Esto se presentó en un requerimiento acusatorio, se llevó a cabo la audiencia de control de acusación y luego de ello se emite esa resolución número 2. Y lo que pasa con esta resolución número 2 es que de oficio declara el sobreseimiento de la causa. ¿Por qué? Por atipicidad, causal de sobreseimiento a tipicidad. Se indica en esa resolución que en el requerimiento acusatorio y en la audiencia de control no se ha mencionado u ofrecido elemento alguno que postule la existencia de un contexto de violencia. O sea, en la acusación sí se detalla que son exconvivientes, no es materia de controversia. Los 2 dicen, somos exconvivientes. Se ha acreditado que hay lesiones, sin embargo, no hay ningún elemento de convicción o alguna prueba ofrecida para el juicio que demuestre el elemento contexto de violencia. ¿Ve? Entonces, es que este contexto de violencia es un elemento del tipo. Es tan importante como
el certificado médico legal o como el protocolo de pericia psicológica. Es un elemento propio del tipo contexto de violencia. Lo que detalla esa resolución número 2 antes precisada es que para ubicar o identificar el contexto de violencia se hace una diferencia en la violencia contra la mujer o de género y en la violencia doméstica. Reconoce que en la primera modalidad es entendida como una manifestación de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de las mujeres de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad, a través de las relaciones de dominio, de control, de ejercicio de poder, de sometimiento y subordinación hacia la mujer. Esta segunda es cualquier acción o conducta que le cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico que se produce en una relación de responsabilidad, confianza o poder de parte de un integrante del grupo familiar. Esos conceptos son los que postula la resolución número 2. Esta resolución número 2 en realidad viene a ser pues la nueva interpretación, para mí la correcta interpretación que se le da a esta norma. No basta pues acreditar relación de parentesco, no basta con acreditar que se trata de agraviado mujer, sino que debe acreditarse de todas maneras contexto de violencia, o si es en la modalidad grupo familiar, hay que ver pues qué relación de responsabilidad, qué relación de confianza, qué relación de poder, dónde se discriminó, qué estereotipo se le fue asignado. El contexto de violencia tiene que estar definido, detallado. Y a continuación, para culminar, lo que queremos es efectuar un ejercicio de identificación de contexto de violencia, ¿sí? Haciendo una recapitulación muy ligera. Hemos empezado por principio de legalidad, su principio de tipicidad, conocimientos previos para poder entender lo que es tipicidad del delito de agresiones contra la mujer. ¿Cuáles son los elementos de este delito? Sujeto activo, cualquier persona puede cometer el delito. Sujeto pasivo, la mujer o integrantes del grupo familiar. Modalidades: agresión física que termina con una lesión corporal que requiere menos de 10 días de atención facultativa o prescripción de descanso médico, o una afectación psicológica o cognitiva o conductual. Todo ello necesariamente en un contexto de violencia. El contexto de violencia es algo que tiene que estar subrayado porque es un elemento propio del tipo. Entonces, la finalidad de este ejercicio que vamos a postular en este momento es identificar el contexto de violencia. El caso es el siguiente. Se tiene que Juana decidió terminar su relación de convivencia con Pedro, por lo que se retiró de su domicilio junto a su menor hija. Entonces Juana, actuando en su libertad propia, en su libertad ambulatoria, tomó sus cosas, se fue de su casa porque se separó de su conviviente y se mudó a un cuarto alquilado. Hasta ahí todo bien. Hasta ahí observamos a una mujer independiente desarrollando su vida como ella quiere, como ella le plazca, como ella quiere desarrollarse como persona, como mujer, con dignidad. Se fue de la casa y se alquiló un cuarto. Sin embargo, 2 semanas después de este episodio de separación, Pedro se junta con el padre de Juana y ambos se presentan al cuarto de Juana. Tocan la puerta de manera insistente y al ver que Juana no abría, rompieron la ventana del domicilio, sacaron las lunas, rompieron la ventana e ingresaron. Ingresaron y encontraron a Juana, efectivamente. Ambos, Pedro y el padre de Juana, le reclaman a esta: ¿qué haces aquí? ¿Por qué no regresas a tu domicilio? Si tú no regresas a tu domicilio, te voy a quitar a la niña, te voy a quitar a nuestra hija, le dice. Entonces, Juana lo que opta es por empujar a Pedro para que se vaya de su domicilio, para que la deje tranquila, para que la deje en paz. Y en ese forcejeo que se ocasiona, Pedro resulta con lesiones, algunos hematomas o algunos arañones en su cuello y en sus brazos, porque Juana lo estaba empujando para que se retire del domicilio. ¿Qué hace Pedro? Pedro se va a la comisaría, presenta su denuncia por agresiones contra el grupo familiar y dice: mi conviviente o mi exconviviente me ha agredido físicamente y me ha causado lesiones. Se ordena
su evaluación médico-legal y se encuentran las lesiones que habían sido descritas. Y guardan correspondencia con empujones, tal como ha denunciado Pedro. Entonces, vamos a ver los elementos de este tipo penal. Tenemos, ¿quiénes son Juan y Pedro? Son exconvivientes. ¿Son miembros del grupo familiar? Sí, son miembros del grupo familiar. Bien. ¿Hay lesiones o no hay lesiones? Sí hay lesiones y las presenta Pedro. Listo. Entonces, de manera puntual. Primero, se tiene acreditado que Juan y Pedro tienen vínculo de familiaridad, son convivientes, son sujetos protegidos por la ley 30.364. Son parte de un mismo grupo familiar. Segundo, existen lesiones que Juana le causó a Pedro cuando lo empujaba para que se retire del lugar. Para alcanzar tipicidad es necesario reconocer, ¿existe o no existe un contexto de violencia? Ya hemos detallado lo que es contexto de violencia. En este caso en concreto sucede lo siguiente. No se presenta alguna relación que presente a Juana como superior a Pedro. Tampoco alguna relación que Juana es responsable de Pedro por alguna relación de dependencia. No. Se trata de dos personas iguales, cada uno queriendo hacer uso de sus derechos y libertades reconocidos por ley. No se aprecia un contexto de violencia. ¿Qué es lo que se aprecia en realidad? Se aprecia que, por decirlo de alguna manera, Juana vendría a ser la parte débil de esta relación o de este conflicto. Es la parte menos fuerte. Podría mencionarse que es la parte vulnerable. Más bien la relación asimétrica sería de parte de Juana. ¿Por qué? Reconocemos que Juana es una persona del sexo femenino que se encuentra sola en un inmueble. Reconocemos que está en paz, reconocemos que tiene tranquilidad. Y esa paz y esa tranquilidad fue interrumpida por Pedro y el padre de Juana, quienes, haciendo uso de la violencia, rompieron una luna, ingresaron al domicilio, le reclamaron a Juana, la amenazaron a Juana, le dijeron, Juana, si tú no regresas, te vamos a quitar a la niña. Entonces, lo que se ve en realidad es que hay una relación asimétrica, pero no de Pedro en referencia a Juana, sino al revés. Juana es la parte vulnerable en ese contexto específico. Entonces, no hay un contexto de violencia para que Pedro pueda argumentar que se le causó las lesiones y que éstas califican como delito de agresiones contra integrantes del grupo familiar 122b. Entonces, si no se ve evidencia, contexto de violencia, simplemente estos hechos no configuran de ninguna manera el tipo penal de agresiones contra la mujer o integrantes del grupo familiar. Bien, con este último ejercicio, que espero haya sido de su comprensión y me haya podido dejar entender, damos por concluido esta ponencia y quedo a vuestras preguntas. Doctor, tenga usted muy buena noche. Le saluda John Paulo Álvarez. Doctor, ¿me escucha? Doctor, muchísimas gracias por su participación. Es una excelente ponencia y en realidad los que han dejado sus formularios de inscripción, los que han llenado su formulario de inscripción han dejado 5 preguntas, ¿sí? Para que usted pueda contestarnos con su sapiencia. A ver, doctor, la primera pregunta dice, según su criterio, ¿cuál sería la estrategia más eficiente a fin de prevenir la violencia contra la mujer o integrantes del grupo familiar en el Perú? Bueno, la estrategia para prevenir, en mi opinión, sería pues la educación. A ver, un pequeño análisis es el siguiente. El Perú ha optado como política criminal elevar las penas, elevar las sanciones en esta clase de delitos. Es más, en este delito de agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar ha habido una modificación del artículo 57 del Código Penal y lo que dice es, ya no se puede hacer suspensión de pena en los delitos de agresiones contra la mujer.
A ver, para ubicarnos. Agresiones contra la mujer tiene una pena abstracta no menor de 1 ni mayor a 3 años. Listo. Ahí está la pena de agresiones. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para suspender la ejecución de la pena? Que sea una pena menor a 4 años. En apariencia, pues, si se condena a una persona por el delito de agresiones contra la mujer, podría aplicársele una suspensión de pena. Sin embargo, ya hay un texto específico, artículo 57, que prohíbe esa posibilidad. Entonces, lo que en realidad está haciendo ese artículo 57 es obligar a que todas las condenas por el delito de agresiones contra la mujer, así sean de 1 año, sean efectivas. Entonces, esa política criminal lo que está haciendo es que, como el derecho penal es un mecanismo de control social de última ratio, vamos a elevar las penas. Y como elevamos las penas, va a disminuir el índice. Y eso, pues, no es tan cierto, ¿no? Desde que se legisló el delito de feminicidio, este delito de agresiones contra la mujer, las estadísticas no indican que haya bajado ese maltrato contra la mujer. Entonces, el control o la finalidad de esta clase de delitos no está surtiendo los efectos esperados. Entonces, yo voy opinando de que no es la manera de prevenir esta clase de conflictos sociales, porque es un conflicto social, es parte de nuestra sociedad, es ese patriarcado que todavía no se supera, ese chip machista que todavía conserva mucha parte de la sociedad. Entonces, en realidad, la manera de prevenir esto, pues, es la educación, la concientización, programas destinados a explicarle a todas las personas la igualdad hombre y mujer, el respeto de los derechos de la mujer, explicar de manera textual. La mujer no se le da, pues, un rol específico, unos estereotipos específicos, ¿no? Sino es tan igual sujeto de derechos como un hombre. Esa es mi respuesta. Claro, doctor, mucha razón y excelente respuesta, porque el pilar de base de todas las conductas que una persona puede tener en la sociedad es la educación, ¿no? Y la educación, como se dice, comienza en casa. Bueno, doctor, una segunda pregunta que nos ha dejado uno de nuestros participantes es: ¿por qué es posible la aplicación del principio de oportunidad en el delito de agresión en contra de la mujer o integrante del grupo familiar? ¿Por qué es posible? Yo opino que no es posible. ¿Por qué? ¿Por qué no es posible? Porque el artículo 57 que acabo de explicar ya está mencionando: estos delitos no se puede hacer pena suspendida, entonces necesariamente debe ser una pena efectiva. Si es una pena efectiva y no se aplica suspensión de pena, tampoco se aplica, pues, una salida alternativa como es el principio. No se ha escuchado ninguna pregunta. No hay audio. Ahora sí hay audio. Listo. A ver, la tercera pregunta es: ¿se puede realizar la terminación anticipada por violencia familiar? No encuentro ninguna observación para no aplicarla. Sin embargo, el acuerdo de pena debe ser, pues, necesariamente efectivo en aplicación del artículo mencionado 57. O sea, sí se puede hacer terminación anticipada, pero la pena, la reparación civil, en el caso de la pena, debe ser efectiva. Perfecto, listo. La cuarta pregunta que nos han dejado nuestros participantes es: ¿cuáles son los delitos frecuentes derivados de la violencia familiar? No tuve buena recepción. ¿Puedes repetirme la pregunta, por favor? A ver, ¿me escucha ahora, doctor? Sí. Listo. Dice, según su experiencia, ¿cuáles son los delitos frecuentes derivados de la violencia familiar? Definitivamente el que acabamos de tocar el día de hoy. El más frecuente por violencia familiar: agresiones contra la mujer o integrantes del grupo familiar. Es, como se dice, el pan de todos los días de todas las comisarías a nivel nacional. Todos los días se presentan, en su mayoría, mujeres denunciando, pues,
llegó el esposo en estado de ebriedad y la insultó y le reclamó porque no había comida, o le reclamó porque la comida estaba fría, o le reclamó porque le reclamaron previamente porque había estado tomando. Entonces, el delito más frecuente, más reiterativo hoy en día, producido de la violencia familiar, es el de agresiones contra la mujer o integrante del grupo familiar, 122B del Código Penal. Listo, doctor. Y como última pregunta tenemos, ¿el incumplimiento de las medidas de protección constituye agravante o deben ser investigados como delito de desobediencia contra la autoridad? Es una pregunta muy, muy interesante. La posición que yo he asumido es la siguiente. Yo lo veo como un concurso real de delitos. Hay un grupo de juristas, pues, que no comparten esa opinión, ¿no? La idea es que ellos argumentan que se está sancionando doblemente por un mismo hecho. Sin embargo, yo no lo veo tan así. Siempre debe verificarse el caso en concreto, ¿no? Por ejemplo, por citar un caso, digamos, se dicta medida de protección para que el esposo no se presente al domicilio de la esposa, ¿no? Se aleje y no se acerque a 50 metros. No se acerque, o sea, ni siquiera se dice no se acerque para que no la agreda, no se acerque para que no la agreda física o psicológicamente, sino no se acerque, tal cual. Esa es la medida de protección, no se acerque. Bien. Sin embargo, esta persona se acerca. Una vez que se acercó, ¿qué ha hecho? Lo que ha hecho es violar una medida de protección. La medida de protección, pues, es una orden legalmente impartida por un funcionario. Eso quiere decir que solamente con acercarse se está configurando el tipo penal de desobediencia a la autoridad, ¿sí? Pero no contento con eso, se acercó. Luego de acercarse, la agredió físicamente. Entonces tenemos la concurrencia del tipo de agresiones contra la mujer o integrantes del grupo familiar agravado, ¿no? Esa figura lo que prevé es el que agrede físicamente, pero previamente tenía unas medidas de protección. Entonces vemos cómo los delitos, los tipos, se han configurado de manera independiente. El primero de desobediencia se configuró solamente con acercarse. El segundo de agresiones contra la mujer agravado se configuró cuando luego de acercarse, luego de violar las medidas de protección, la agredió nuevamente. Entonces ahí deberíamos aplicar un concurso real de delitos y hacer una sumatoria de penas. Esa es la posición que yo he asumido hasta la fecha. Listo, doctor. Doctor, hay una persona que quiere intervenir o que quiere conversar directamente con usted. No sé si usted nos da el permiso para que la persona pueda conversar o de repente hacerle una apreciación, una consulta. Sí, claro, no hay problema. A ver, adelante, ¿quién quiere intervenir? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, le saludo Juan Paulo Álvarez. Quería hacer una consulta, doctor. Si, digamos, en una agresión física frente a una mujer y le arroja 2 días de descanso médico, ¿se va a configurar delito o es que como en las situaciones donde hay agresiones mutuas, creo que para que se configure delito es más de 10 días y menos de 11 días constituye falta? ¿Se va a aplicar el mismo criterio en los casos de violencia familiar, doctor? Quisiera que me absuelva esa duda, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. John, gracias por tu pregunta, gracias por tu intervención, muy interesante. Mira, lo que sucede es lo siguiente: este delito de agresiones contra la mujer prevé o sanciona cualquier agresión contra la mujer que requiera menos de 10 días. ¿Qué es menos de 10 días? 9, 8, 7, 6, 2, 1. O sea, si la lesión corporal que presenta la agraviada solamente requiere 1, o como el ejemplo que postulas, requiere 2 días de atención facultativa, ya es relevante para el derecho penal, ya es sancionable, ya puede alcanzar tipicidad de este artículo agresiones contra la mujer. Pero como hemos
mencionado antes, más allá de la calificación de 2 días, también se requiere el contexto de violencia, para redondear la idea. Pero a tu pregunta concreto, sí es posible que configure delito de agresiones contra la mujer solamente por los 2 días. Muchas gracias, doctor. Agradecido por su respuesta. Buenas noches. Listo, bien. Buenas noches. Listo, entonces con esto terminamos la sección de preguntas. Estimado doctor García, muchísimas gracias. En esta noche hemos podido escuchar con mucha atención su ilustre ponencia. Sí, nos ha permitido entender todos los aspectos relevantes de los delitos contra nosotras, ¿no? Las mujeres, lo que conlleva o lo que alcanza también el grupo familiar. Nuestra más sincera admiración, doctor, y reconocemos su intachable trabajo en la Fiscalía de nuestro Distrito Fiscal y sus grandes cualidades como persona. Asimismo, doctor, aprovechamos en enviar un saludo a su póstumo padre, el doctor Julio García Olano, de quien también reconocemos su impecable trayectoria como magistrado. Y hoy diríamos que estaría muy orgulloso de usted, doctor. Con muchísimas gracias y esperamos definitivamente contar con su presencia en una próxima sesión, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Entonces, así mismo... Muchísimas gracias a CEPROES, a organizadoras de este evento, y también mi gratitud a todos los participantes. Estoy dejando en el chat mi correo para poder remitirles el material que he preparado para esta ponencia, así que se me escribe y les remito el material. Nuevamente, mi gratitud. Buenas noches con todos.